están diciendo se están contradiciendo. No queremos que nos avasallen. Pues claro que sí lo van a avasallar. La popularidad, la aceptación, la aprobación al trabajo del presidente Andrés Manuel ha sido tan grande que la gente va a votar y la intención del voto es más grande todavía por que en el 2018, o sea, él dice, es que en el 2018 ni siquiera llegaron a esta mayoría calificada, si simplemente fue mayoría simple, que ahí está mintiendo porque sí hay una mayoría simple por parte de Morena y sus aliados. Si no, pues evidentemente no se aprobarían estas reformas que no son constitucionales, pero sí son reformas a las leyes tal cual. Entonces, es una gran mentira lo que está diciendo este hombre. Evidentemente les da mucho miedo y por eso están todos los medios de comunicación masiva pues mandando a hacer este llamado a que no haya una mayoría unánime. No va a haber una mayoría unánime, eso es una tontería. Unánime es una sola voz, unánime es que todos voten a favor, o sea, los 500 diputados voten a favor de una reforma. Esto no va a pasar. O sea, la mayoría calificada son 334 de 500 diputados. Entonces, es una cosa ilógica. Lo que tienen miedo es que sí se alcance a esos 334 diputados, que se va a alcanzar efectivamente y los senadores correspondientes para la mayoría calificada, y les da mucho miedo porque, pues ellos, ¿qué dicen? Dialogar. No, no es dialogar, es acordar en lo oscurito, porque estos priistas y sobre todo los panistas están acostumbrados a acordar en lo oscurito, están acostumbrados a, bueno, ¿qué me das? ¿Cuánto dinero me vas a dar? ¿Qué candidaturas me vas a dar? Esos son sus acuerdos, o sea, no nos vamos a hacer tontos. Esta gente nunca negoció a favor de los mexicanos, jamás, jamás. Los diputados en sus distritos les valía tal cual, que un hospital, que todo lo que pudieran gestionar, jamás lo gestionaron para la gente, para el pueblo. Por eso, pues por eso el pueblo mexicano mandó a la chingada en el 2018 al PRI y al PAN. O sea, no es casualidad. Evidentemente lo que ellos les están saliendo a decir es, por favor, no voten a favor de Morena, porque si ahorita no tenemos posibilidades de poder negociar debajo de la mesa, pues si votan y es mayoría calificada, pues ni nos van a pelar. Pues es eso lo que les tienen miedo. Y es una gran mentira que no le están teniendo miedo al presidente y este llamado del presidente. Por supuesto que sí, pues imagínense si sus mejores gallos es Lili Téllez y Santiago Krill, pues cómo están las cosas del otro lado. Eso es hablando de los presidenciales. ¿Se imaginan si los candidatos o el candidato, precandidato, aquí en la Ciudad de México, que es la Ciudad de México, es una persona que tiene un vínculo con un cartel inmobiliario que es del PAN, Santiago Taboada? ¿Se imaginan cómo están los presidenciales? ¿Se imaginan cómo están las alcaldías, los municipios? Pues, ¿qué les puedo yo decir? Ahora sí que la última conjetura y la última palabra la tiene usted. Ya me imagino en los municipios, en las alcaldías, los diputados de la oposición. Triana, por ejemplo, pues es de sus mejores gallos. Y este personaje es de lo peor. O sea, este señor es de lo peor, de lo peor, de lo peor. Pero bueno, qué panista no es de lo peor, tal cual. Vamos a ver, porque Epigmenio sacó un video muy importante que yo quiero que ustedes lo vean, tal cual, para que, hablando sobre el tema del plan C. Entonces, sí quiero que, por acá me pone Irlanda Chimal, voto masivo, sin duda va a ser voto masivo y va a haber una aplanadora por parte de la 4T, pues sí, para darle una lección una vez más a los opositores, una vez más al ala conservadora de nuestro país, porque ya estuvo bien que los mexicanos queremos una cosa y esta gente hace todo lo habido y por haber, y ahora ya ponen a la Suprema Corte de Justicia, porque como ya tienen a esta señora Piña, que por cierto vinculada a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto y a todo este grupo de Atlacomulco, pues evidentemente pues es ahorita su golpeteo y es la señora que ahorita está, no dudemos que en algún momento la quieran lanzar para algo muy, muy a futuro, no ahorita, pues porque es su mejor estandarte que tienen en este momento esa señora. Entonces, vamos a ver este video de Pigmenio Ibarra y bueno, ahorita regresamos para dar opiniones al respecto. Ernesto Zedillo no se enfrentó públicamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Simplemente dio un manotazo en la mesa y, avalado por el PRI y el PAN, jubiló a todos los ministros, reformó 20 artículos constitucionales y se quitó a la Corte de encima.
Muy pocos se atrevieron entonces a hablar en el Congreso y en los medios de comunicación masiva de un golpe de Estado, de un atentado contra la democracia. Unos cuantos guardaron silencio, la mayoría avaló la medida. Nadie cuestionó ni los tiempos ni las formas del proceso legislativo. Aunque hay quien sostiene que Zedillo disolvió la Corte porque no quería gobernar sometido a los designios de ministros que obedecían a Carlos Salinas de Gortari, lo cierto es que el neoliberalismo necesitaba para poder consolidarse una Corte Suprema a modo. Más que un modelo económico, el neoliberalismo es un nuevo orden normativo que se convirtió por más de 3 décadas en la racionalidad dominante. Afirma en El pueblo sin atributos la filósofa y politóloga norteamericana Wendy Brown, quien concluye además que este modelo ataca los principios, las prácticas, los sujetos y las instituciones de la democracia entendida como el gobierno del pueblo. Neoliberalismo y democracia son, en esencia, términos antagónicos. El uno termina derrotando a la otra, no pueden coexistir. Esa confrontación radical entre quienes apuestan por la consolidación de la vía democrática y quienes pretenden restaurar al viejo régimen autoritario y neoliberal es lo que vivimos hoy en México. La Corte y los ministros, por más que se pretendan imparciales, no son ajenos a la misma. A la derecha conservadora le urge frenar a Andrés Manuel López Obrador. Sus ya de por sí reducidas posibilidades de victoria en el 2024 parecen depender de esto. Como no cuentan con el ejército ni con la fuerza del pueblo, les quedan los jueces, los magistrados, los ministros, a quienes más que su hechura, que en buena medida lo son, consideran sus servidores incondicionales. La Corte, dice López Obrador, y ponen los conservadores el grito en el cielo, está podrida y sirve a intereses facciosos. Las y los mexicanos sabemos, porque lo hemos sufrido en carne propia en este país, donde la impunidad es la norma y la justicia tiene precio, que no le falta razón. ¿Cómo podría ser y actuar de otra manera una institución como la Suprema Corte, nacida de un manotazo antidemocrático, concebida por una de las figuras más representativas del neoliberalismo en México, creada para facilitar la operación de un régimen autoritario que, decidido a poner en remate lo que quedaba de los bienes de la nación, no quería obstáculos ni contrapesos de ningún tipo? ¿Cómo podría ser y actuar de otra manera una Corte que fue tan solo la oficialía de partes de la Presidencia de la República y que operaba, así como operaba la misma Presidencia, como una oficina a cargo de los intereses judiciales de los poderes fácticos? Atrás quedaron tanto la odiosa corrección política como los manotazos autoritarios que esos mismos panistas que hoy hablan de contrapesos y dicen defender la democracia avalaron. Nunca como hoy, las y los ministros habían podido ufanarse de tener la arrogancia de sentirse libres. La división de poderes es por primera vez realidad en este país. La Corte para al presidente y no al revés. Soplan vientos de libertad y ha de ser con los votos de la mayoría. Ese es el plan C, una apuesta por la democracia, que habrá de llevarse a cabo más temprano que tarde, y si el pueblo así lo decide, la reforma del Poder Judicial. Hay que tener claro algo que dijo y que totalmente estoy de acuerdo, por eso les puse este video de Pigmenio, muy significativo, histórico e importante lo que dice, lo que menciona en este video. Pues que
La palabra democracia habla precisamente del poder del pueblo. Y esto que se refiere es la primera vez que el pueblo de México ha podido y podrá, después, evidentemente, de la votación del 2024, poder ejercer su poder de mayoría. Porque sí era un hecho que nosotros votábamos a favor de un presidente, pero no había un real ejercicio de las masas, un real ejercicio, un poder real del pueblo mexicano, porque al final, pues el presidente y toda esta élite política y judicial, que es el poder judicial tal cual, que es la Suprema Corte de Justicia, pues respondían a una oligarquía, un sector de veintitantas familias en nuestro país y un sector empresarial nacional e internacional que evidentemente no favorecía a los mexicanos. Y bueno, pues esta pregunta yo la pongo en el aire.